En un mundo donde el software domina gran parte de nuestras vidas, hay un movimiento que no solo desafía las normas tradicionales, sino que también invita a todos a participar, aprender y crear. Este es el mundo del Open Source, un espacio donde la libertad y la colaboración se encuentran en el corazón de la innovación tecnológica. Pero, ¿qué significa realmente Open Source? ¿Por qué ha capturado la imaginación de desarrolladores, empresas y entusiastas de la tecnología en todo el mundo? Acompáñame en este viaje donde desentrañaremos el misterio del Open Source y descubriremos cómo ha transformado el panorama digital. Para entender el Open Source debemos empezar por su definición más básica. En términos sencillos, Open Source significa código abierto. Es un enfoque para el desarrollo de software donde el código fuente, es decir, el conjunto de instrucciones que hacen que un programa funcione, está disponible para que cualquiera pueda verlo, modificarlo y distribuirlo. Imagina que te dan una receta de cocina, no solo para que sigas las instrucciones, sino también para que la adaptes a tu gusto, añadas tus propios ingredientes y la compartas con otros. Eso es esencialmente lo que es Open Source en el mundo del software. La idea es permitir que cualquier persona, ya sea un programador experto o un aficionado, pueda contribuir al desarrollo y mejora de un software. Pero el Open Source no se trata solo de código. Es una filosofía que promueve la transparencia, la colaboración y la innovación compartida. Al permitir que todos accedan al código, se fomenta una comunidad donde las ideas fluyen libremente y donde las barreras tradicionales se disuelven. El concepto de Open Source tiene sus raíces en la cultura hacker de las décadas de 1960 y 1970. En aquel entonces los primeros hackers, término que originalmente no tenía las connotaciones negativas que tiene hoy, compartían su trabajo abiertamente, intercambiando ideas y soluciones en una comunidad colaborativa. Uno de los momentos clave de la historia del Open Source fue la creación del sistema operativo Unix en 1969 por Ken Thompson y Dennis Ritchie en los laboratorios Bell. Aunque Unix no era completamente open source, su diseño y filosofía influyeron profundamente en futuros proyectos de software abierto. A medida que las computadoras y la tecnología comenzaron a expandirse, las empresas empezaron a ver el valor comercial del software, lo que llevó a la creación de programas cerrados, es decir, software cuyo código fuente no está disponible para el público. Este movimiento hacia el software propietario se enfrentó a una reacción que culminó en la fundación del movimiento del software libre a principios de la década de 1980. Liderado por Richard Stallman, Stallman lanzó el proyecto GNU con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de muchas herramientas open source que hoy son fundamentales. En 1991, el estudiante finlandés Linus Torvalds lanzó Linux, un núcleo de sistema operativo que pronto se convertiría en uno de los mayores proyectos open source del mundo. Linux no solo demostró el poder de la colaboración abierta, sino que también mostró cómo un proyecto open source podía competir y superar a las soluciones propietarias. Es posible que te preguntes, ¿por qué todo el alboroto sobre el open source? La respuesta radica en las múltiples ventajas que ofrece, no solo para los desarrolladores, sino también para las empresas, los gobiernos y la sociedad en general. Una de las mayores ventajas del open source es la libertad que otorga a sus usuarios. A diferencia del software propietario, donde estás a merced de lo que decidan los desarrolladores, con el open source tienes el control total. Puedes modificar el software según tus necesidades, corregir errores por ti mismo y, lo más importante, no estás atado a una sola empresa o proveedor. Esta libertad es especialmente valiosa para organizaciones que desean tener un control total sobre sus sistemas y evitar el lock-in de proveedores, donde quedan atrapadas utilizando un software específico sin posibilidad de cambiar fácilmente. Contrario a lo que muchos podrían pensar, el open source suele ser más seguro que el software propietario. ¿Cómo es posible? La transparencia es la clave.
Cuando el código fuente es accesible para todos, cualquier persona puede revisarlo y detectar vulnerabilidades o errores. Esto significa que los problemas de seguridad suelen ser descubiertos y solucionados mucho más rápido. En el caso del software propietario, solo un grupo selecto de personas tienen acceso al código, lo que puede hacer que los problemas tarden más en identificarse y corregirse. El open source fomenta la innovación de una manera única, al permitir que cualquier persona contribuya. Las ideas no están limitadas a un solo equipo de desarrollo, sino que provienen de una comunidad global. Esto no solo acelera el desarrollo, sino que también permite que surjan soluciones creativas y diversas que quizás no hubieran sido posibles en un entorno cerrado. Otro atractivo del open source es el costo. En muchos casos, el software open source es gratuito, lo que permite a las empresas y a los individuos ahorrar en licencias y tarifas de uso. Sin embargo, incluso cuando hay costos asociados, como soporte o personalización, estos tienden a ser mucho más bajos que los asociados con el software propietario. Quizás uno de los aspectos más gratificantes del open source es el sentido de comunidad que crea. Los desarrolladores y usuarios no solo están utilizando una herramienta, sino que están participando en un movimiento global que valora la colaboración y el intercambio de conocimientos. Esta comunidad no solo apoya el desarrollo de software, sino que también actúa como una red de apoyo, ofreciendo asistencia, compartiendo recursos y trabajando juntos para mejorar continuamente. Para entender verdaderamente el impacto del open source, vale la pena examinar algunos casos de éxito que han cambiado el mundo tal como lo conocemos. Cuando Linus Torvalds lanzó el núcleo de Linux en 1991, difícilmente podrías haber imaginado el impacto que tendría. Hoy en día Linux impulsa la mayoría de los servidores en Internet, la infraestructura de nube, supercomputadoras y, gracias a Android, incluso la mayoría de los smartphones. Su modelo de desarrollo colaborativo ha permitido que miles de desarrolladores contribuyan, convirtiéndolo en uno de los sistemas operativos más robustos y versátiles del mundo. El servidor HTTP Apache es otro gigante del open source. Lanzado en 1995, Apache se convirtió rápidamente en el servidor web más popular del mundo, impulsando más del 50% de todos los sitios web en un momento dado. Su éxito radica en su flexibilidad, seguridad y en la comunidad activa que constantemente lo mejora. Git, creado por Linus Torvalds, es un sistema de control de versiones que permite a los desarrolladores rastrear los cambios en su código y colaborar en proyectos de manera eficiente. GitHub, una plataforma basada en Git, ha llevado esta colaboración al siguiente nivel, convirtiéndose en el hogar de millones de proyectos open source y facilitando la colaboración a una escala sin precedentes. Hoy en día es una herramienta indispensable en el desarrollo de software moderno. WordPress es un sistema de gestión de contenido open source que impulsa más del 40% de todos los sitios web en Internet. Su facilidad de uso, combinado con una vasta biblioteca de temas y plugins, ha hecho que sea la elección preferida tanto para blogs personales como para grandes sitios corporativos. Su comunidad activa y el modelo open source han permitido que evolucione rápidamente, adaptándose a las necesidades cambiantes de la web. Mozilla Firefox, lanzado en 2002, se ha mantenido como una alternativa sólida a los navegadores web propietarios. Su enfoque en la privacidad y la personalización junto a su compromiso con el open source ha asegurado su lugar como uno de los navegadores más utilizados en el mundo. Además, ha inspirado a otros navegadores a mejorar sus propios estándares de seguridad y privacidad. El open source ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos y su futuro parece más brillante que nunca. A medida que más empresas y gobiernos reconocen el valor del open source, su adopción continúa creciendo a un ritmo acelerado. El open source ya está desempeñando un papel crucial en el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el Big Data. Proyectos como TensorFlow
de Google, un marco de aprendizaje automático open source, está permitiendo a los investigadores y desarrolladores crear soluciones innovadoras en campos como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y más. A medida que estas tecnologías continúan evolucionando, es probable que veamos una mayor integración del open source en su desarrollo. La tecnología de blockchain, que sustenta criptomonedas como Bitcoin, también ha sido moldeada por el open source. De hecho, la mayoría de los proyectos de blockchain son open source, lo que permite a los desarrolladores de todo el mundo trabajar juntos para mejorar la tecnología. A medida que blockchain encuentra nuevas aplicaciones en áreas como las finanzas, la cadena de suministro y la gobernanza, el papel del open source solo se expandirá. Cada vez más gobiernos están adoptando el open source para mejorar la transparencia y la eficiencia. Al utilizar software open source, los gobiernos no solo pueden reducir costos, sino también fomentar la participación ciudadana y mejorar la seguridad. Además, el open source permite que los ciudadanos revisen el código de las aplicaciones y servicios gubernamentales, lo que promueve la confianza y la rendición de cuentas. El open source también está desempeñando un papel importante en la educación. Las plataformas de aprendizaje en línea, las herramientas de gestión de cursos y los recursos educativos open source están haciendo que la educación sea más accesible para todos. Al utilizar herramientas open source, las instituciones educativas pueden ofrecer una educación de calidad sin los altos costos asociados con las soluciones propietarias. Aunque el open source ofrece muchas ventajas, también enfrenta desafíos, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad. Muchos proyectos open source dependen del trabajo voluntario, lo que puede dificultar su mantenimiento a largo plazo. Sin embargo, cada vez más empresas están apoyando proyectos open source a través de financiación, contribuciones de código y apoyo a la comunidad, lo que sugiere que el modelo open source continuará prosperando. Después de escuchar todo esto, ¿te sientes inspirado para unirte al movimiento open source? Hay muchas formas de hacerlo. Aquí te dejamos algunos pasos para empezar. El primer paso es encontrar un proyecto open source que te interese. Puede ser algo relacionado con tu trabajo o simplemente algo que te guste. GitHub es un excelente lugar para buscar proyectos open source en los que puedas contribuir. El open source es más que solo código, es una comunidad global. Únete a foros, participa en discusiones y asiste a eventos open source para conectarte con otros colaboradores. Aprenderás mucho y podrás compartir tus experiencias con otros. Si tienes una idea para un proyecto, compártela. Crear tu propio proyecto open source puede ser una experiencia increíblemente gratificante. No solo estarás creando algo útil, sino que también podrías inspirar a otros a contribuir y mejorar tu idea. El open source no es solo una metodología para desarrollar software, es una forma de pensar y colaborar. Nos recuerda que las mejores ideas a menudo surgen cuando las compartimos y trabajamos juntos. En un mundo cada vez más digital, el open source nos ofrece una visión de lo que es posible cuando dejamos de lado las barreras y permitimos que todos contribuyan. Al final del día, el open source es una invitación a participar, a aprender, a compartir y a construir algo más grande que nosotros mismos. Ya sea que te unas a un proyecto existente o inicies el tuyo propio, estarás participando en un movimiento global que valora la libertad, la colaboración y la innovación. Así que, ¿por qué no aceptas la invitación y ves hasta dónde te lleva el viaje del open source? El mundo está esperando para ver lo que crearás.